Bien, buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de matemáticas de este fin de semana. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, deme un minutito para abrir el módulo y empezamos la clase, ¿no? Buenos días, Lucy. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. ¿Quién es hoy día? Primero, 08. Buenos días, dicen. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Bien, por favor, me ayudan confirmando que se pueda ver el módulo. Buen día, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Sí se observa el módulo en sus pantallas? Sí, se observa. Permutaciones, dicen, no dicen. Sí, correcto. Bien, entonces ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Que son las permutaciones. Muy bien, entonces, por favor, recuerden que las personas que hayan sacado menos de 10 en la prueba tenían que hacer la corrección. Entonces, ese era el deber de la semana anterior, ¿no? Para esta semana, el deber ya está colocado en la plataforma, es el deber número 8. Ahí les dejé un grupo de ejercicios que van a resolver con la explicación que demos el día de hoy, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a revisar el concepto de lo que son las permutaciones, ¿no? Bien, entonces, las permutaciones
no es nada más que diferentes formas que tenemos nosotros para agrupar un grupo de elementos o la forma en que nosotros tenemos para ordenarles a esos elementos, ¿no? Entonces, principalmente las permutaciones se caracterizan por estas tres consideraciones que tenemos aquí señaladas. Las características, la primera es que se consideran todos los elementos, es decir, que si yo tengo 3 elementos, la ordenación que voy a hacer sería con esos 3 elementos. Si yo tengo 4 elementos, pues trabajaría con los 4 elementos. A eso nos referimos con que se consideran todos los elementos. El orden sí importa. Entonces aquí, ¿por qué consideramos que el orden sí importa? Porque si, por ejemplo, digamos que usted tiene un grupo de 2 números, ¿sí? Tiene... Supongamos que usted tiene entre sus números el número 1 y el número 7. Entonces, ¿cuántas formas hay de ordenarle a estos dos números? La primera forma sería que el número 1 esté primero y después el número 7. Y la segunda manera sería que primero esté el 7 y después esté el número 1. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que sí importa el orden. Si el 1 está primero, es diferente a que el 1 esté en segundo lugar, porque en el primer ejemplo formamos el número 17 y en el segundo ejemplo, en cambio, formamos el número 71. Es por eso que la segunda característica hace referencia al orden. Entonces, el orden sí importa. Y aquí tenemos una característica en la que dice que no se repiten los elementos. Entonces, aquí hay que nosotros diferenciar que hay dos tipos de permutaciones. Una permutación que se llama sin repetición, que cumpliría con las características que estamos mencionando aquí. Y un segundo tipo de permutación que en cambio lleva el nombre de permutación con repetición, que cumple las siguientes características. A ver. Voy a agregarle esto. Permutación son diferentes. Características se consideran. Los elementos en orden sin importar, se repiten los elementos. Sí, y tenemos la otra que en cambio se llama permutación con repetición. ¿Qué pasó, amor? ¿Sí? Entonces, sin repetición se caracteriza porque se consideran todos los elementos del orden sí importa y no va a haber elementos repetidos, no se van a repetir los elementos. La otra permutación que se llama con repetición, en cambio, lleva las dos primeras características de la misma manera, de forma similar. Se consideran todos los elementos y el orden sí importa, pero se diferencia porque en la permutación con repetición, en cambio, sí se repiten los elementos, sí está permitida la repetición de los elementos, ¿sí? Entonces, para entender estos dos conceptos de permutación con repetición y permutación sin repetición, vamos a analizar el siguiente ejemplo de números, ¿no? Con elementos, para que nos quede más claro este concepto. Bien, entonces, vamos a suponer aquí que nosotros tenemos un lápiz de color rojo, un lápiz de color azul y un lápiz de color verde. ¿De cuántas maneras les podemos organizar a estos tres lápices? De 3 formas diferentes. Ya, muy bien, vamos a analizar. La primera sería que esté primero el rojo, ¿no es cierto? La segunda forma sería que esté primero el verde en dos casos. Puede estar primero el verde en la mitad del azul
6 veces. o al último el azul. Ujú. De la misma manera puede estar al último el rojo o en la mitad el rojo. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos 3 veces. Pero no es la única. ¿Por qué? Porque también podríamos considerar que el color azul esté primero. Entonces, si el color azul está primero, podríamos considerar nosotros que el color rojo esté en la mitad o el color rojo esté al último. Y de la misma manera, el color verde esté al final y el color verde también esté en la mitad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas diferentes de ordenarles. Y nos falta. ¿Qué forma nos faltaría? Primero. ¿Qué forma nos falta? ¿Quién podría estar primero? ¿Quién debería estar primero? El rojo. El rojo. Ah, muy bien. Primero está el rojo. ¿De ahí qué color debe seguir? Verde. El verde, muy bien. Y pues por último tendríamos el azul. Sí, entonces en total, ¿cuántas formas hemos tenido nosotros de ordenarle a esos 3 colores? 6. 6 formas se ha tenido, ¿no? Aquí fue muy fácil hacer el ejemplo porque solo eran 3 elementos, 3 colores. Pero imagínense que ya no le den 3 colores, sino que le den 5 colores. ¿Usted cree que vamos a poder hacer este mismo ejercicio así de forma manual? No. Sí se va a poder, pero el tiempo que requeriría sería demasiado largo, ¿no es cierto? Porque va a salir un montón de posibilidades. Entonces, es ahí en donde ingresa la fórmula para nosotros poder calcular el número de permutaciones sin repetición. Porque si usted se fija, el elemento o el conjunto de elementos iniciales no tenía ningún elemento repetido, todos eran de diferentes colores. Era rojo, azul y verde, ninguno se repetía. Entonces, en este caso, la fórmula para calcular una permutación sin repetición es sumamente sencilla. Lo único que hacemos es que la permutación es igual al valor de n factorial. Entonces, vamos a explicar qué significa esta fórmula. Donde la letra P, de ahora en adelante, la conoceremos como el número de permutaciones. Y en cambio, a la letra N va a representar el número de elementos que se dispone. Entonces, bien, considerando el ejemplo que tomamos en cuenta al inicio. El valor de n, que es el único dato que usted debe interpretar o el único dato que tiene que reconocer, ¿cuánto valdría? ¿Cuántos elementos teníamos inicialmente? 3. Muy bien. Entonces, nuestra n vale 3 porque tenemos los 3 colores, el rojo, el azul y el verde. Entonces, para calcular el número de ordenaciones que se puede realizar, o en este caso el número de permutaciones, porque estamos seleccionándoles a todos los elementos, simplemente aplicamos esta fórmula. La permutación es igual, reemplazo. En vez de la n va el número 3 y acompañado del símbolo de factorial. Entonces, la permutación es igual. ¿Cuánto vale 3 factorial? 3, 6. Muy bien. Recuerde que la definición de factorial era multiplicar el 3 por el 2 y por el número 1, que es el número natural. Entonces, la permutación es igual a 3 por 2 y por 1. Entonces, 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. ¿Qué representa este 6? Elementos. Las 6 ordenaciones Ok. que analizamos acá, ¿no es cierto? Entonces, recuerde que había 6 maneras de colocarle a esos colores. 6 maneras de hacerlo. Ya. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora ustedes sí me van a poder responder. Si yo le digo que ahora disponemos de 5 colores, ¿cuántas permutaciones se pueden hacer con esos 5 colores? 5 por 1. A ver, espera. 5 por 1. 5 por 4 por 3 por 120. por 1. No. 120, sí. Sí, correcto. Sí. Entonces, si yo le digo que ahora hay 5 colores, pues en ese caso se pueden hacer 120 permutaciones o 120 ordenaciones
fracciones porque lo que hay que calcular es 5 factorial. Y recuerde que 5 factorial no es más que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, de esa manera se calculan las permutaciones cuando son sin repetición. Es decir, cuando no hay elementos repetidos, cuando son todos diferentes y la ordenación se hace con todos los elementos. Es decir, no se excluye ninguno. Si hay 3 elementos, ordeno los 3 elementos. Si hay 5 elementos, ordeno los 5 elementos. Y así sucesivamente. Ahora, tenemos el otro caso. ¿Qué pasa cuando sí hay elementos repetidos? Supongamos ahora que usted tiene un esfero de color rojo y 2 esferos de color azul. ¿De cuántas maneras les podremos ordenar? 1, 2, 3. O 2. Veamos. Entonces, la primera es que esté en Estáis rojo. igual. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la otra manera? Que uno de los azules esté primero Y y el el rojo otro y el esté al final. azul. Y que el O sea, rojo se igual de ubique seis en maneras. la mitad. Vamos a ver. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Ahora, El azul del otro, el que los rojo. dos el azules azul, estén primeros y que el número rojo, el esfero rojo esté al último. ¿Tenemos alguna otra posibilidad? No. Ya no tenemos. ¿Por qué? Porque como son iguales, aquí no importa si es que este está al inicio o si es que este está al final. Los dos son del mismo tipo. Entonces, por ese motivo, solo tendríamos 3 posibilidades. ¿Sí? No tenemos más posibilidades de ordenarle cuando ha habido 2 de sus elementos repetidos. Entonces, en este caso, la fórmula va a ser la siguiente. De la misma manera, cuando son pocos elementos, va a ser fácil hacerlo de forma manual. Pero si ya son un montón de elementos, se nos va a complicar el ejercicio. Entonces, en este caso, la fórmula, ¿qué me dice? Que la permutación, cuando están repetidos los elementos, es igual a n factorial dividido para a factorial por b factorial por c factorial y así sucesivamente hasta el número de elementos repetidos que tengamos. Entonces vamos a explicar la fórmula. Ya sabemos que la letra P representa el número de permutaciones que se puede hacer. Sabemos que la letra N representa el número de elementos que tenemos. Y ahora, ¿qué es lo diferente de esta fórmula? Que apareció la letra A, que apareció la letra B y que apareció la letra C. ¿Sí? ¿Qué representa la A, la B y la C? Prácticamente es el número de veces Se repite la que se permutación. repite un elemento. Muy bien. Eso, el elemento. Que se repite cada elemento. Entonces, para el ejemplo que nosotros acabamos de hacer, ¿cómo le calcularíamos con fórmula? En este caso hay que identificar los siguientes datos. En primer lugar, el valor de la letra N, que sería el número de elementos que se dispone. ¿Cuántos elementos disponemos? 3. Muy bien, se dispone de 3 elementos. Un esfero de color rojo y 2 esferos de color azul. El valor de A es el número de veces que aparece el esfero de color rojo. ¿Cuántas veces aparece el esfero de color rojo? 1. 3 veces. Muy bien, Pero solo no tenemos un esfero de color rojo. Y el valor de B sería, en cambio, el número de veces que tenemos el esfero de color azul. En este caso sería 2 veces. ¿Correcto? Como ya no hay más elementos, no puedo seguir sacando valores de la C, de la D o de la E. ¿Sí? Solo voy sacando dependiendo del número de elementos o del tipo de elementos que se tengan. En este caso solo hay 2 tipos de elementos. El esfero rojo y los esferos azules. Entonces la permutación en este caso me quedaría que es igual. Entonces el valor de n factorial reemplazamos ¿con quién? Con 3. 3 factorial dividido. El valor de a factorial que reemplazamos ¿con qué valor? 1. Con 1 1. factorial. Muy bien. Y el valor de b que reemplazaríamos ¿con qué valor? 2. 2 factorial. Correcto. Aquí, recuerde que ya aprendimos a simplificar factoriales. Fue el tema de la
de la clase de hace 15 días, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifican los factoriales en este caso? Analizo y digo, entre 3 factorial, lo más prudente de simplificar sería con el 2 factorial. El 1 factorial prácticamente no le tomamos en cuenta, porque ¿cuánto vale 1 factorial? 1. Muy bien, tiene un valor de 1 mismo. Entonces, al 3 factorial tendría que cambiarle y dejarle como 3 por 2 factorial. Sobre. Como ya dijimos que este vale 1, no va a tomar valor dentro de la operación, entonces simplemente abajo escribimos el 2 factorial. Y simplificamos. 2 factorial con 2 factorial. Por lo tanto, el número de permutaciones me queda que vale ¿cuánto? 3. Muy bien. La permutación vale 3. Entonces, ¿qué significa este 3? Los 3 grupos, las 3 ordenaciones que habíamos analizado anteriormente. Sí, muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de este primer caso? No. Ya, muy bien, entonces. Capturen la pantalla, por favor, tomen los apuntes que consideren necesarios Como doctorado, pero siempre como para poder avanzar con el siguiente ejemplo. Ya un Licen, ratito, una profe, por pregunta. favor. Sí, claro, dígame. Se me está yendo la pantalla del módulo. A rato se me pone y hace un ratito se me fue y ya no me sale. Está todo negro. A ver, lo que hágale primero, si ve que debajo de su, debe haber, debajo de su pantalla hay un recuadro que tiene unos 4 cuadraditos más pequeños. Sí, Aplástele ahí. ya. Y de ahí vuélvale a aplastar este recuadro para ver si se le carga. A ver. No, Solo, ¿No? sale en negro. A ver, entonces voy a suspender la compartición para volver a compartir a ver si es que ahí se soluciona. Ya, Licen, gracias. Sí, porque se me fue y no veo nada. ¿Ahí le apareció o nada? Nada, oye. Y tampoco puedo poner para video, yo para... No sé qué pasará, pero bueno, déjeme ver, yo voy a seguirle con el módulo físico. Ya, listo. Bien, claro, si no después le revise el video de lo que fuimos haciendo, Sí, ¿no? eso también Está grabada la clase. Gracias, Liz. Ya, muy bien, entonces, ya tenemos capturada. Entonces, ha habido 2 tipos de permutaciones, ¿no? Sin repetición y con repetición. ¿Cuál es la característica principal de una permutación? Pues es que se consideran todos los elementos. Todos los elementos se van a ir ordenando, se van a ir ajustando a las ordenaciones o a las formas de agrupar. El orden sí importa, en los 2 casos el orden sí importa, ¿sí? Solo que en el uno no se repiten los elementos y en el otro sí se repiten los elementos, ¿no? Pues considerar eso, esa es la diferencia entre la sin repetición y la con repetición. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a revisar ahora el siguiente tema, que sería el tema de las combinaciones. Bien. ¿Qué le caracteriza a una combinación? ¿Sí? Asimismo, hay 2 tipos de combinaciones. Combinaciones sin repetición. Y vamos a ver luego las combinaciones con repetición. Característica principal de una combinación. Mire aquí. Dice que, en primer lugar, el orden no importa. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En la anterior, en las permutaciones, el orden sí importaba, pero en las combinaciones el orden deja de importar. No deben repetirse los elementos, porque es el primer tipo, combinación sin repetición. Entonces, por eso no se repiten los elementos. Y aquí la diferencia más grande con una permutación. No se consideran todos los elementos, ¿sí? Es decir, el ejercicio anterior que habíamos dicho, que si es que hay 3 elementos, cogía los 3 elementos y los ordenaba de diferentes formas. Pero aquí, si es que hay 3 elementos y el ejercicio me dice que solo trabaje con 2, sí es posible, ¿sí? Entonces, por ese motivo, no se considerarán a todos los elementos.
Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Supongamos que usted tiene 3 grupos de personas. Está Juan, está Pedro y digamos que está José. Y le dicen, ¿de cuántas maneras puedo formar yo grupos de 2 personas? Entonces dice, a ver, claro, primero yo le puedo agrupar a Juan con Pedro. Sería un grupo que se puede formar, ¿no es cierto? Juan y Pedro. ¿Qué otro grupo puedo formar? Juan, ¿con quién? José. Con José. ¿Qué otro grupo puedo formar? José con Juan. Ya, muy bien. José con Juan. Pero yo aquí digo, pero ya salió Juan con José. ¿No será lo mismo José con Juan? Ah, sí. Estoy sacando solo 2 personas, no importa en qué orden salgan. Entonces, mire, ahí está la diferencia con el anterior. En el anterior Pedro sí me y José importaba. falta. Muy bien, Pedro y José es la que falta. En la anterior sí me importaba si es que Juan sale primero o si es que José sale primero. Pero en este caso, como solo me dice que coja 2 personas, no es de interés cuál de ellos sale primero. Entonces, José con Juan no se toma en cuenta. Tampoco voy a tomar en cuenta Pedro con Juan, porque ya está contemplado Juan con Pedro. Entonces, por ese motivo, ¿sí? Esta combinación se caracteriza por eso, porque no le importa el orden. Con que seleccionemos los elementos que se requieren, es más que suficiente, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuántas formas ha habido de hacer grupos de 2 personas? 3. Solo hemos tenido 3 formas, ¿no es cierto? Juan con Pedro, Pedro con José o Juan con José. Y no tenemos más posibilidades. Ahora, aquí facilito porque solo eran 3 personas. Pero imagínense que vamos a hacer este ejercicio con un curso del colegio en el que constan 30 estudiantes y dice, vamos a seleccionar 4 personas para la directiva. Entonces, de los 30 estudiantes voy a ver cuántas posibilidades o cuántos grupos de 4 personas se pueden hacer. Entonces, ahí ya no puedo hacerle manualmente. Está la fórmula que tenemos aquí. Combinación de n elementos seleccionando r es igual a n factorial dividido para r factorial que multiplica a n menos r factorial. Entonces, expliquemos la fórmula. De ahora en adelante vamos a conocerle a la letra C como el número de combinaciones que se pueden realizar. Vamos a conocerle a la letra N como el número de elementos. Entonces ya revisamos esto anteriormente, ¿no es cierto? La letra N representaba el número de elementos que se puede seleccionar. Y la letra R, en cambio, ya va en concreto el número de elementos, pero que fueron seleccionados. ¿Sí? Entonces, miren el ejemplo que vimos de las 3 personas. Nuestro N tendría el valor de 3, porque tenemos 3 personas, Juan, Pedro y José. Y nuestro R, en cambio, tendría el valor de 2, porque fuimos formando grupos de ¿cuántas personas? Solo de 2 en 2. Entonces, veamos la fórmula, revisemos la fórmula para ver cómo se obtiene el resultado, ¿no? Entonces, hagámosle, acá al ladito le voy a hacer la resolución con la fórmula. Entonces, para el ejemplo que pusimos aquí, el de un grupo de 3 personas, de las cuales vamos a ir seleccionando de 2 en 2. Entonces, nuestro N, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto es el número de elementos? 3. Bien, las 3 personas. Y nuestro R, en cambio, es el número de elementos que seleccionamos. ¿Cuántos serían? 3. 3. No. A ver, 2. ¿Cuántas personas son seleccionadas para cada grupo? 2. 2. Solo Dos. 2 personas, ¿sí? Ah, ya. Solo se pueden hacer grupos de 2 personas. Ah, Entonces, ya. por eso nuestro R vale 2. 2. El N es el número total. Disponemos de 3 personas.
Pero el R ya es la condición del ejercicio, es decir, me indicaba que vamos seleccionando de 2 en 2. Entonces, por eso, nuestro R vale 2. Aplicando la fórmula, reemplazamos y me quedaría que la combinación de 3 elementos seleccionando 2 es igual a 3 factorial sobre 2 factorial que multiplica a 3 menos 2 y esto también con factorial. ¿Sí? Muy bien, reemplazamos y me queda que la combinación de 3 elementos seleccionando 2 es igual. Entonces, mire aquí, ¿qué va a pasar abajo con la operación que tenemos aquí, con esta resta? 3 menos 2, ¿cuánto le da? 1. Uno. Va a quedar 1 factorial, que simplemente se vuelve 1. Entonces, no haría falta ya esto considerarle porque vale 1. Entonces, prácticamente lo que tengo que analizar es que el 3 factorial se va a simplificar con el 2 factorial. Queda Pues para tres. simplificar, al 3 muy bien le escribo como 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Simplifico el 2 factorial y me queda que la combinación de 3 elementos seleccionando 2, ¿cuánto vale? 3. ¿Qué significa este 3? Los 3 grupos posibles que analizamos acá. Ya. Juan con Pedro, Pedro con José y Juan con José. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta de este tema, por favor, de combinaciones sin repetición? No. Muy bien. Entonces, háganle la captura correspondiente para avanzar con el siguiente ejercicio. Bien. ¿Ya le tienen capturado? Sí. Muy bien. Pues vamos con el próximo tema. Y de ahí sí nos enfocamos ya únicamente en ejercicios para practicar estos temas que hemos visto hoy. Ahora, el tema que viene es combinaciones, pero con repetición. Es decir, que sí están permitidos los elementos repetidos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál era la característica principal de una combinación? Que el orden No no importa. importa. Con que seleccionemos el grupo de elementos es más que suficiente. No debemos considerar nada más. En este caso, sí se repiten los elementos porque es una combinación con repetición. Sí va a haber elementos repetidos. Y por último, no se consideran todos los elementos. Solo se considera una parte de los elementos. ¿Sí? La fórmula la tenemos escrita aquí. Cuando la combinación es con repetición, la fórmula queda. Combinación de n más r menos 1 seleccionando r elementos es igual a n más r menos 1 factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Aquí no hace falta explicar los elementos porque ya sabemos que la c representa el número de combinaciones, la n es el número de elementos y la r, en cambio, es el número de elementos seleccionados, ¿no? Muy bien, ahora vamos a poner un ejemplo para tratar de entender esta fórmula. Bien, supongamos que usted va a una tienda en la que preparan batidos, ¿sí? Entonces dice, en esta tienda tenemos gran variedad de frutas. Entre ellas vamos a tener que tienen fresas, tienen moras, y digamos que por esta ocasión solo tienen piña. Pues tienen 3 frutas, ¿sí? Y dice, los batidos que usted puede tomarse o que puede servirse es una combinación de 2 frutas. Dice, correcto, entonces, ¿qué batidos nomás usted podría servirse? El primero que sería un batido de fresa, ¿con quién? Un batido de fresa con mora. ¿Qué otro batido puede hacer? Fresa con piña. El batido de fresa con piña. ¿Qué otro batido? Y mora con piña. Mora y con piña.
mora con piña. ¿Habrá otro batido? No. Muy bien, ya no tenemos más. ¿Por qué? Mire, el orden no importa. Si usted coge el batido de fresa con mora y dice, no, a mí deme uno de mora con fresa. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Claro, en la licuadora no importa quién le ponga primero. El batido o el resultado es el mismo. Entonces, este ya no le consideramos. Pero bien, ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder que haya una persona que diga, bueno, a mí solo me gustan las fresas, me desagrada las moras y peor, no me gusta la piña. Entonces, ¿qué opción le queda? Tomar un batido de fresa. Pero, como el batido está completado, se forma de 2 porciones, ¿sí? Y no le gusta ninguna de las otras 2 frutas, ¿qué opción le queda? Para completar el batido, tiene que ponerle una porción adicional de fresa. Entonces sería un batido de fresa-fresa. Alguien puede decir, a mí no me gustan ni las fresas ni la piña. Entonces le agrada las moras. Entonces queda el batido de mora. Mora, ¿sí? Y por último, alguien dice, a mí no me gustan ni las fresas ni las moras, solo le gusta la piña, entonces quedaría un batido de piña-piña. Entonces, a esto nos referimos con que sí pueden estar repetidos los elementos, ¿sí? Entonces, tomamos 2 porciones de la misma fruta. Entonces, miren, en total hemos tenido 6 posibles combinaciones que se pueden realizar. Entonces, así mismo aquí fue fácil porque solo teníamos 3 frutas y fuimos haciendo batidos de 2 en 2. Pero imagínense en la realidad y estamos hablando de que una tienda va a disponer de por lo menos 10 frutas. Y los batidos puede hacer de 3 frutas, de 4 frutas. Entonces, ahí es donde viene la combinación con repetición, para saber cuántas posibilidades tenemos de los batidos, ¿no? De cuántas maneras se pueden combinar. Muy bien, entonces, para este ejemplo, del que disponemos 3 frutas y vamos haciendo batidos de 2 en 2, vamos a sacar los datos. Solo hay que identificar los datos, el valor de n y el valor de r. Entonces, ¿cuánto vale n? Era el 3. Bien, son las 3 frutas que tenemos, las fresas, las moras y la piña. ¿Cuánto vale r? 2. Muy bien, los batidos solo son de 2 en 2. Le están pidiendo. Ajá. Reemplazando en la fórmula, donde veamos n, ya no ponemos n, sino que ponemos 3. Y donde veamos r, ya no ponemos r, sino que ponemos el número 2. Entonces me quedaría aquí que la combinación de 3 más 2 menos 1, coma, seleccionando 2, es igual. Entonces abro paréntesis y en la parte superior iría 3 más 2 menos 1, todo esto con el símbolo de factorial. Dividido para 2 factorial que multiplica a 3 menos 1 factorial. Y voy operando. La combinación, aquí puedo hacer esta suma y esta resta. 3 más 2, que me queda 5 menos 1, 4. Entonces prácticamente se reduce a que es una combinación de 4 elementos seleccionando 2 de ellos. Entonces esto es igual. 3 más 2, que ya vimos que nos queda 5 menos 1, 4. Pues arriba me quedó 4 sobre. Abajo tengo el 2 factorial. Y aquí mire, 3 menos 1, ¿cuánto me va a quedar? 1, no, 2 factorial. 2 factorial. ¿Sí? Entonces, 2 factorial aquí. Que multiplica Aquí ya a puedo 2 resolver factorial. otra vez. 2 factorial, que sería simplemente 2 mismo, ¿no? La combinación de 4 elementos seleccionando 2 es igual. Entonces, al 4 factorial le puedo poner en su forma extensa para que se simplifique con el 2 factorial de abajo. Es decir, ¿cómo quedaría? 4 por 3 y llegamos a 2 factorial. Sobre 2 factorial por 2. ¿Qué se simplifica aquí? El 2 factorial. 2 factorial con 2 factorial. ¿Qué más? Y el 2 con la mitad del 4. 2, 1, mitad de 4, 2. Muy bien. ¿Qué números quedaron para multiplicar? El 2 y el 3. Muy bien. Entonces, 2 por 3. 6. 6. ¿Qué representa este 6?
los 6 batidos que Los batidos. han analizado anteriormente. ¿Sí? 4, Ya, bien. Copien, por favor. Tomen los apuntes necesarios. 4. 6. Por si acaso. ¿Listo? Sí. Bien, entonces, ahora sí vamos a los ejemplos, ¿sí? Para ver qué hay que utilizar. Si es que hay que utilizar combinación con repetición, sin repetición, ¿sí? ¿Qué concepto hay que utilizar? O si es que hay que utilizar permutaciones con repetición o sin repetición. Son los 4 temas que se revisaron el día de hoy. Muy bien. Entonces, copien, por favor, anoten los siguientes ejercicios. A ver. Pues vamos, déjenme hacer un espacio para resolverles. A ver, el primer ejercicio vamos a escribir, por favor. Un grupo de 5 amigos. Un grupo de 5 amigos Ya. van al cine. Ya. Y desean ubicarse en la primera fila que dispone de 5 asientos. Y desean ubicarse en la primera fila que dispone de 5 asientos. Punto seguido. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar para observar la película? ¿De cuántas maneras se pueden ubicar para observar la película? Ahí sí, ahí buscamos con cuál de las dos que nos dio. Claro, aquí hay que analizar con cuál de los 4 temas hay que resolver. Recuerde que tenemos los siguientes conceptos. Teníamos permutaciones. Y aquí hay Esta con es sin repetición repetición. y sin repetición. Esta es sin repetición porque solo hay 5 asientos. Ya, muy bien. Ahora también tenemos combinación. Y esta puede ser con repetición y también sin repetición. O sea, buscamos las dos cosas. No, de las 4 posibilidades que tenemos, solo una nos va a servir para resolver el ejercicio. Ah, ya. Entonces, lo Ya, sin primero que tenemos repetición. que analizar es que las permutaciones, su característica principal es que trabajaban con todos Los los elementos. elementos. En cambio, las combinaciones solo trabajan con parte de los elementos. ¿Sí? Entonces, en este caso dice que las 5 personas van al cine y se encuentran con una fila de 5 asientos. Asientos, Entonces, ajá. ¿estamos trabajando con todos los elementos o solo con una Sí. parte? Con todos los elementos. Todos los elementos. Ajá. Entonces, llegamos al consenso de que es una permutación. Repetición, sin Ahora, repetición. hay que decidir si es con repetición o sin repetición. Sin repetición porque solo hay 5. Muy bien. Aquí hay que considerar sin repetición más que nada, ¿por qué motivo? Porque si hablamos de personas, ¿habrá alguna persona que sea igualita a usted? No. ¿Habrá una persona repetida?
No. Muy bien, no tenemos personas repetidas, correcto. Entonces, cuando los ejercicios sean con personas, la naturaleza de la variable, que en este caso son las personas, me da a que siempre van a ser sin repetición, porque no hay personas repetidas. Muy bien, entonces ya sabemos que ha sido una permutación y sin repetición. ¿Cuál era la fórmula para permutación sin repetición? Simplemente P es permutación. igual, permutación es igual a n N sobre factorial. No, S1 factorial. aquí es sin repetición, es solo n factorial. Nada más. Ahí se acaba la fórmula. Entonces, para resolver este primer ejercicio, usted solo tiene que identificar un dato. ¿Qué sería el valor de la letra n? El número de elementos. Entonces, ¿cuánto vale la letra n? 5. 5, muy bien. Sí. Ya, mi Entonces, hágale nomás. anotamos la fórmula. Permutación es igual a n factorial. Ya. Y reemplazamos. Permutación es igual. Entonces, en vez de la n, ¿qué número hay que colocar? 5. El 5 número 5 factorial. Entonces resolvemos y 5 factorial, ¿cuánto valía? por 4, por 3, por 2. 120, que no estaba mal. Muy bien. Sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y pues ya sabemos que la permutación vale 120. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿de cuántas maneras se han podido organizar para sentarse? De 120 formas. De 120 formas, de 120 maneras. Sí, es bastantísimo la cantidad de formas que se pueden organizar para ubicarse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta de este primer ejercicio. ¿Alguna consulta, por favor? No, esto está facilito. Correcto, estos sí son bien fáciles. Deben de la De complejidad. ¿Ya? ¿Listos? Vamos con el siguiente ejemplo. A ver. A ver, escriban, por favor. ¿Cuántos códigos de 4 dígitos? ¿Cuántos códigos de 4 dígitos se pueden formar con el 1, 3, 5, 7? ¿Cuántos códigos de 4 dígitos se pueden formar con los números 1, 3, 5 y 7? Ya, muy bien. A ver, ¿qué concepto nos tocará utilizar? El de combinaciones sin repetición. Ya, a ver, veamos. Dice que nosotros disponemos de 4 números, ¿no es cierto? El 1, el 3, el 5 y el 7. Y queremos formar códigos de ¿cuántos dígitos? 4. De 4. De 4 dígitos. Entonces, si yo tengo 4 elementos y voy a formar un código con 4 elementos mismo, ¿estoy tomando todos los elementos o solo parte de los elementos? Todos los elementos. Muy bien, estoy tomando todos los elementos porque tengo 4 números y con los 4 números voy a formar los códigos. Entonces, en este caso se descarta la combinación porque este solo trabaja como una parte de los elementos. Entonces, aquí seleccionamos todos los elementos. En primer lugar, va una permutación. Ahora, ¿será una permutación con repetición o sin repetición? Con repetición. Con repetición. Ya, muy bien. ¿Por qué iría con repetición? Porque dice que... Porque se van a utilizar los 4 dígitos. Ya. Pueden formar con los diferentes dígitos. Ya, muy bien. Entonces, mire lo que sucede. Se me ocurre poner el primer ejemplo que sería el código 1, 3, 5, 7.
También puede ver el código 7531. Y así van a seguirse formando los códigos. Pero adicional a ellos, ¿qué código va a haber? Y en ciertos casos es lo que sucede a menudo. Dice, yo te voy a poner un código que sea fácil de acordar. Ya sé, 1111. ¿Sí? Entonces repiten el mismo número 4 veces, que también es válido. ¿Sí? Por eso, en este caso, sí estaría permitidas las repeticiones. Sí, muy bien. Entonces, aquí sí ha sido una permutación, pero con repetición. repetición. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál era la fórmula? Permutación es igual a n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial y en este caso, como hay 4 elementos, sería por e factorial. ¿Sí? Entonces vamos a identificar los datos. El valor de n, ¿cuánto vale? 4. Muy bien. El valor de a sería el número de veces que aparece el número 1, que sería ¿cuántas veces? 1. El valor de b, el número de veces que aparece el siguiente tipo de número, que sería el 3. 3. Ajá. ¿Cuántas veces aparece? Una vez. Una vez igual. El c sería el número de veces que aparece el número 5. ¿Cuántas veces? 1. Una. Y el d también sería 1. Entonces, prácticamente, la fórmula se reduce a que permutación es igual a n factorial sobre a factorial, b factorial, c factorial y d factorial. Entonces, permutación es igual a 4 4 factorial sobre 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial y por 1 factorial. Entonces, aquí el denominador prácticamente no tiene incidencia, porque ¿cuánto vale el denominador? Todo vale 1, 1, 1 y 1. Entonces, 1 por 1 por 1 y por 1 sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, solo me queda resolver el valor del 4 factorial. ¿Cuánto vale 4 factorial? 4 por 3, por 2 y por 1, 4, 12. 12 por 2, 24. Entonces, ¿cuántos códigos hemos podido formar bajo esas características? 24. 24 códigos. Muy bien, correcto. Bien, ¿alguna pregunta de este otro ejemplo? A ver, factorial. No. Muy bien, entonces vamos a anotar el siguiente ejemplo. Ya. Escriba, por favor. A ver, vamos a ponerle... En la Asamblea Nacional, que consta de 25 parlamentarios, en la Asamblea Nacional, que consta de 25 parlamentarios, se desea formar grupos de 6 personas. Se desea formar grupos de 6 personas. Punto seguido. ¿De cuántas maneras se pueden formar los mencionados grupos? ¿De cuántas maneras se pueden formar los mencionados grupos? Muy bien. Entonces, analicemos. ¿Qué concepto nos puede utilizar? ¿Permutación o combinación? Esta es combinación. ¿Ya? ¿Por qué es combinación?
Porque le está pidiendo 6 personas y tiene 25 o sea, no ocupa todo. Correcto, muy bien. Esa es la característica principal de la combinación. ¿Sí? En este caso solo ocupamos una parte de los elementos. Entonces, Sí, en la permutación ocupábamos todos los elementos. todos los Entonces, aquí el elementos. contexto del ejercicio me dice que tenemos nosotros 25 personas y de esas 25 vamos a seleccionarles de 6 en 6. Entonces, por ese motivo no se seleccionan todos los elementos, sino solo una parte de esos elementos. Primero ha sido combinación. Ahora, hay dos posibilidades, con repetición o sin repetición. Este puede ser con repetición. Ya, muy bien. Veamos, con repetición. Entonces, ¿qué habíamos dicho en cuanto a las personas? Ay, perdón, no se pueden repetir. Sí, es verdad, No de tenemos todas las... personas repetidas, ¿sí? Por más que sean asambleístas, no va a ser que tenga un repetido ahí, ¿no? Ya. Entonces, aquí es sin repetición, ¿sí? Muy bien. Entonces, al ser una combinación sin repetición, recordemos la fórmula. Combinación es igual a n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Bien, entonces, este sería el ejercicio número 3. Vamos a dividirle esto. Este era el 2, ¿no? Bien, para resolver el ejercicio 3 necesito los datos. Aquí hay que identificar solo dos cosas. El valor de n, que es el número de elementos disponibles, y el valor de r, que es el número de elementos seleccionados. Entonces, ¿cuánto vale el n? A ver, me están diciendo que tengo 25. Muy bien, el número de parlamentarios ha sido 25. 25. Ahora, ¿cuánto vale el r? 6. 6, muy bien, que es el número de integrantes que va a formar cada uno de los grupos. Entonces, la fórmula es combinación de n elementos seleccionando r es igual a n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Lo reemplazamos y me queda que la combinación de 25 elementos seleccionando 6 de ellos es igual. Entonces, en vez de n iría 25, 5 factorial, muy bien, sobre, en vez de r, es igual 6, 6 factorial, muy bien, por, en vez del n, nuevamente, 25 menos 6. 1. muy bien, menos 6, y esto quedaría factorial. Factorial. Correcto. 25, 6 es igual a... Entonces, vamos desarrollando. Y me quedaría que la combinación de 25 elementos, seleccionando 6 de ellos, es igual. Entonces, mire aquí qué va a suceder. Por este ejercicio vamos a hacer las operaciones paso por paso. Dejémosle el 25 factorial arriba sobre 6 factorial. Y aquí hagamos la resta. ¿Cuánto es 25 menos 6? 19. Muy bien. Entonces, miren, volvemos a recordar el tema de hace 15 días, que era la simplificación de factoriales. Entonces, el 25 factorial que está arriba, ¿con quién me conviene simplificar? ¿Con el 6 factorial o con el 19? Con 19. Correcto. Habíamos dicho que hay que buscar simplificar o eliminar la parte más grande, la parte más sustanciosa. En este caso, si es que yo simplifico con el 6, me tocaría escribir del 25 al 6 y recién ahí simplificar. ¿Cuándo? Es preferible simplificar con el 19. Entonces, para simplificar, como ya hice el análisis, sabemos que al 25 hay que escribirle como 25 por 24 por 23 por 22 por 21 y por cuánto? Por 19. 20 y de ahí sí por 19. A ese 19 sí le dejo con el factorial. Todo esto sobre 6 factorial. al 6 factorial, para simplificarle sería bueno que le pongamos en su forma extendida, es decir, 6 por 5
por 5, 4, 4, 3, por 2 y por 1. 1, Esto por 19 factorial. Entonces, mire aquí, ¿qué se simplifica? factorial. El ¿Qué se 19 factorial. Muy bien, 19 factorial con 19 factorial. ¿Qué más puedo simplificar? El 6 por el 24. Muy La bien. sexta 1, la sexta Sexta de 6, 1, sexta de 24, 4. 4, correcto. ¿Qué más? La quinta de 25. Ya, muy bien. Quinta de 5, 1, quinta de 25, 1. 5. Ay, 5, perdón. Muy bien, ¿qué más? La cuarta por 20. Cuarta Ya, 1, la cuarta cuarta 1 y cuarta 5. 5 por 5, 4, muy 20. bien. ¿Qué más? La 3, la tercera 1, la de 21, 9. No, tercera Ay, 21, perdón, 7. 7, correcto. Muy bien, ¿qué más? 7. La mitad de 22. Ya, mitad de 2, 1, mitad de 22, 11. Y se acabaron los números de abajo, ya no tengo nada más que simplificar. Entonces, ¿qué números me quedaron para multiplicar? 25, 6 es igual Quedó a 5 por 4 por 23. muy bien. 5 por 4 por Por 20, 23. ¿Por quién más? por 11, Por 11. por 7 y por 5. Ya, muy bien. Entonces, multiplique esos números y obtenemos el resultado. A ver. 5 por 4 por 23 por 11 por 7 y por 5. 177,100. 177,100 sería, ¿no? Ajá. No hace falta ponerle el punto ni la coma porque nosotros para diferenciar miles no utilizamos esa simbología. Entonces, más bien le dejamos sin separador y ya sabemos que es 177,100. Ya. Profe, una preguntita. En el examen también va a estar así, no es necesario poner ni la coma ni el punto. Claro, no hace falta poner la coma ni el punto. Ujú. O sea, solo había que resolver el ejercicio y poner la respuesta. Claro, sí, pero les de poner números que sean cortitos, mejor, cerrados, de hasta máximo el 900, para que no tengamos ese inconveniente del punto de la coma. De ahí, si es que son ejercicios que tienen así numerotes, les voy a poner para que seleccionen la respuesta. Ah, ya, gracias. Ujú, sí. Bien, listo. ¿Alguna consulta de este ejemplo que acabamos de hacer? No. Muy bien, No, y está bien vamos a hacer un cuarto ejemplo. Ya. A ver, escriba por favor. Ya. En una frutería se dispone de 15 tipos de frutas. Punto seguido. Si se preparan batidos con 4 frutas, si se preparan batidos con 4 frutas, coma, ¿cuántos batidos se pueden preparar? ¿Cuántos batidos se pueden preparar? Ya, muy bien. Vamos revisando, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tema sería? ¿Permutación o combinación? Combinación.
Ya, muy bien. ¿Por qué combinación? Porque dice que de los 4 tipos de frutas, puedes coger 4 para cada batido. A ver, ¿no? ¿Cuántos tipos de frutas teníamos? En la frutería se 15 dispone 15 frutas. tipos de Eso, muy fruta. bien. Se dispone 15. Y de los 15 solo voy a ir seleccionando de 4 en 4. Correcto. Entonces, la característica es que solo estamos seleccionando una parte de los elementos. Entonces, combinación. Ahora, entre si es con repetición o sin repetición, ¿cuál debo seleccionar? Con repetición, porque le Bien, está dando la opción. Ajá, porque alguien puede decir que de las 15 frutas solo le gusta un tipo de fruta. Entonces pide un batido de una sola fruta, pero como hay que completar las 4 porciones, ¿sí? Irían 4 veces la misma fruta. Entonces, un batido con repetición. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, ya una vez que decidimos, la fórmula vamos a anotarle aquí para recordar, ¿no? Cuando es combinación con repetición, la fórmula va de la siguiente manera. Combinación de n más r menos 1, seleccionando r, es igual a n más r menos 1 factorial sobre r factorial que multiplica a n menos 1 factorial. Muy bien, esta fórmula nos toca aplicar. Vamos sacando los datos. Voy a seguir por aquí. A ver, muy bien. Entonces, los datos para resolver el ejercicio que acabamos de dictar. En todos estos ejercicios solo se va a basar en identificar 2 datos, el valor de n y el valor de r. Recuerde la definición, n es el número de elementos disponibles y r es el número de elementos seleccionados. Entonces, ¿cuánto vale nuestro n? 15. Ya, muy bien. ¿Y cuánto vale nuestro r? 4. 4, correcto. Entonces, la fórmula de combinación con repetición es combinación de n elementos seleccionando, n más r menos 1, seleccionando r es igual a n más r menos 1 factorial sobre r factorial que multiplica a n menos 1 factorial. Lo reemplazo, combinación, y voy colocando en vez de la n el número 15 y en vez de la r el número 4. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Combinación de n, ¿cuánto vale n? 15. 15, muy bien, más r, que vale ¿cuánto? 4. 4, correcto, menos 4. 1, seleccionando los de r que valdrían 4. Entonces, esto es igual. Reemplazo arriba n, que es 15, más r, que es 4, menos 1, y todo esto con factorial. Dividido para el r factorial, que vale 4 factorial. Por n, que vale 15, menos 1, y con factorial. Muy bien. Entonces ya me pongo a resolver los ejercicios y me quedaría que la combinación 15 más 4 serían 19, menos 1 me queda 18. Seleccionando 4 es igual. Entonces aquí ya hice la operación, 15 más 4 es 19 y menos 1 queda arriba 18 factorial. Sobre 4 factorial, y pues aquí hago la operación. 15 menos 1, que me quedaría ¿cuánto? Es igual. 14. 14 factorial. Entonces, volvemos a revisar el tema de simplificación de factoriales. Entonces, el 18 factorial, ¿con quién es preferible simplificar? ¿Con el 4 o con el 14? Con el 14. Con el 14. Entonces, al 18 factorial debería escribirle como 18, ¿por quién? Por 17, por 16, por 15 y por 14 factorial. 14 queda por factorial. Sobre. Sería conveniente que el 4 le pongamos en su forma extendida para que tratemos de simplificar con lo que más se puede arriba. Entonces queda 4. 4 por 3, por 2 y por 1. Y por el 14 factorial. Muy bien. ¿Qué se simplifica? 14 factorial. Con 14 factorial. Muy bien. ¿Qué más? 4 por 4, 16. Ya, El 4 por el 16. Cuarta 1 y cuarta de 16. 4. 4. Muy bien. ¿Qué otro elemento?
El 2 por el 18. Ya, mitad de 2, 1, mitad de 18. Ay, 9. Ya, El 3 por 15. ya, muy bien. Tercera de 3, 1. Tercera de 15, 5. 5. Y se me acabaron los números abajo, no hay nada más que multiplicar. Entonces, de que simplificar, perdón. Entonces, ¿qué 9, números me quedan para multiplicar? 9, 17, 4, 5. Muy bien, 9, 17, 4 y el número 5. Multiplico esos valores y obtengo la respuesta. La combinación de 18 elementos seleccionando 4 es igual. Por 9, por 17, por 4 y por 5. 3060. ¿Ya? Muy bien. Entonces pueden hacer 3060 combinaciones. Correcto. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, por favor? No, creo yo. Bien. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Les voy a dictar un último ejercicio mientras les tomo la asistencia, ¿no? Ustedes van resolviendo mientras yo les tomo la asistencia. A ver, escriba, por favor. ¿Cuántos códigos de 4 dígitos? Código. ¿Cuántos códigos de 4 dígitos se pueden formar Para formar. con su año de nacimiento? ¿Cuántos códigos de 4 dígitos se pueden formar con su año de nacimiento? Ya, listo. Traten de plantear ese ejercicio mientras yo les tomo la asistencia. ¿Cuántos códigos se pueden plantear con tu año de nacimiento? Para formar con su año de nacimiento. A ver, bien. Bien, entonces para la asistencia, por favor, recuerde que activa su micrófono y me dice presente, o en caso de que no funcione el micrófono, me deja un mensaje, ¿no? A ver, está el señor Edgar Benalcázar. Presente, Licen. Listo, Votación. gracias. Está el señor Segundo Caiza. Claro, y tenías que poner emancipador porque eso era Está el lo de la... señor Marco Cueva. Presente, dice. Listo, gracias. Pero El también señor Juan Medina. Presente, Licen. Listo, gracias. Oye, Jennifer ¿cómo la Moreira. decía? Control P. Presente, Licen. Listo, gracias. Amparo Pillaguango. Presente, Lisa. Gracias. Micaela Poma. Presente, dicen. Gracias. El señor Christopher Rosero. El señor Lauro Sosoranga. Presente, profe. Listo, gracias. A ver, Sí, preexperimental, lo puse preexperimento. Entonces, ¿cómo? 7. 0, para formarse 7. Ajá. ¿Cómo? Sí, yo te voy a decir porque otro me dijo. No, los cuaces sí tienen grupo control. ¿Ves? Yo te dije, pues es preferible ganar, por no hacer caso, ¿no? Los cuaces... Dice página 25, 12.
Ya, bien, ¿resolvieron el ejercicio? Es una permutación sin repetición. A ver, veamos. Aquí sí depende del año de cada persona, del año de nacimiento de cada Claro, pero persona. le está cogiendo los 4, que son los 4 dígitos. Ujú, sí, permutación, estamos bien hasta ahí, pero veamos. Creo. A ver, También es con repetición porque se me repiten dos números, creo. ya, correcto, muy bien. ¿Cuál es su año de nacimiento? Dependiendo. 1996. Correcto, muy bien. ¿El de usted, Amparito? 1970. Ya, muy bien. Entonces, mire aquí, los dos tenemos que utilizar el concepto de permutación. Está bien ahí. ¿Sí? Pero el señor de 1996 es una permutación con repetición. Bien. Porque correcto, mire, se le repite el número 9. 2 números, claro. Pero en Ajá. cambio, para la compañera Amparo, tenemos que aquí es una sin repetición. Porque en cambio aquí se le tiene los 4 números diferentes. ¿Sí? Claro. Muy bien. Entonces, eso nosotros debemos considerar. Con repetición y sin repetición. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a enviar el deber para la siguiente semana, ¿no? Les voy a compartir un ratito la pantalla para analizar el deber. Bien, para la siguiente semana tenemos este deber que es la tarea número 8, ¿no? Entonces, son varios ejercicios que van a resolver, ¿sí? Tienen que ustedes ir identificando a qué tema corresponde, así como hicimos aquí, ¿no? Hay un ejercicio y ustedes tienen que saber si es permutación, si es con repetición, sin repetición, si es combinación, con repetición o sin repetición. La tarea la primera parte es de la página 25, el ejercicio 2, 6, 8, 10 y 11, ¿sí? Entonces, ahí son los 5 primeros ejercicios que tienen que hacer. La mayoría de estos son permutaciones, ¿sí? De la página 30 vamos a hacer los ejercicios. El ejercicio número 1 y de ahí del ejercicio 4 al ejercicio 14. ¿Sí? Nos saltamos del 2, del 3 y de ahí hacemos del 4 al 14. Y de la página 34 vamos a hacer el ejercicio 6 y el ejercicio 8. ¿Sí? Y con eso completamos el deber. Tareas. ¿Sí? Entonces son, a ver, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 17, 18 ejercicios, ¿no? No son complicados, son como los que hicimos aquí. Si es que son permutaciones, pues ya ve que solo se aplica la fórmula de variación y listo, ¿sí? No se van a demorar mucho en esta tarea. Por eso la cantidad, por eso son 18, ¿no? Porque no tienen mayor grado de complejidad. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de su parte? ¿Algo que aclarar? ¿Sí? No, El video de la clase lo he de dejar en la plataforma, ahí en donde dice tarea número 8, ahí va a estar subido el video, ¿no? ok. Muchas gracias por haber asistido el día.